Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Poneos cómodos y relajaos, porque es la hora de la salud en tus manos. Un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene un nombre raro, pero realmente no tiene de nada de raro esta enfermedad. De hecho, en España el 12% de los pacientes, de las personas aproximadamente, tienen esta enfermedad. Y lo que es más importante, el 70% de ellos no saben que la tienen. Esto constituye un grave problema de salud pública. Nosotros aquí queremos hacer este programa divulgativo para que la gente conozca esta enfermedad, pero queremos hablar sobre todo de la prevención. También hablaremos de los tratamientos, del factor más responsable de esta enfermedad, que es el tabaco, y contaremos con el testimonio de un paciente con EPOC. Para ello tenemos en el plató a Yolanda López. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, Yolanda, que es enfermera experta en cronicidad. Gracias y bienvenida. Susana Ruiz de Aguirre, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, bienvenida. A ti por invitarme. José Zurita, que es un paciente afectado de EPOC, su profesión es modisto, profesión que ha desarrollado hasta hace poco tiempo, y Juan Miguel Sánchez, que es el jefe de sección de neumología del Hospital Morales Meseguer, aunque tenemos batallas juntas en nuestro hospital de toda la vida de La Risaca, ¿no? Bueno, pues mi primera pregunta es para ti, Susana. Decía yo que es una enfermedad que es muy frecuente, que no es rara, pero que las personas en España, la mayor parte de las personas, no conocen de la existencia de esta enfermedad. Explícanos qué es exactamente la EPOC. Bueno, la EPOC, como tú has dicho muy bien, son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en realidad es una enfermedad que afecta a las vías aéreas, es una enfermedad que es muy prevalente, es frecuente, pero lo que tiene de bueno es que es prevenible y que es tratable, y de eso es de lo que vamos a hablar nosotros. En realidad se caracteriza por unos síntomas respiratorios y una limitación crónica del flujo aéreo. Eso quiere decir que lo que tenemos es una limitación en nuestros pulmones a la hora de movilizar el aire, sobre todo durante la expiración. Una cosa muy importante que hablaremos más adelante, que es prevenible. Claro. Eso es quizá lo que más interesa a las personas que nos estén viendo. Muchísimo. Y Yolanda, como enfermera de atención primaria y experta en cronicidad, ¿cuál es el papel de la enfermera o el enfermero en esta enfermedad? Pues en esta enfermería tenemos un papel muy importante en tres aspectos, por así decirlo, claves, que son la prevención, en la prevención del consumo del tabaco, y en el caso de que sean personas que ya fumadoras, intentar abordar la motivación y la capacidad para dejar de fumar, en el diagnóstico, porque la prueba que determina la enfermedad es un espirómetro y lo manejamos las enfermeras en el centro de salud, y luego pues a través de un plan de cuidados de enfermería que establecemos en compañía y en colaboración también del paciente y del resto de los compañeros del equipo. Veo que realmente vuestro papel es muy importante, ¿eh? No solo los médicos de atención primaria, especialistas, sino que el papel de enfermería realmente en todas las enfermedades, sí, pero en estas crónicas, sí, bueno, y tú eres experta en cronicidad. O sea que... Lo que tienen las enfermedades crónicas es que no se curan, pero se tratan y sobre todo se cuidan. Ya. Y entonces las enfermeras somos expertas en cuidados. En cuidados, muy bien, muy bien. Juanmi, fíjate, comentábamos antes de estar en antena que esta es una enfermedad que es muy frecuente, que es muy desconocida, que el 80%, 70-80% de las personas que tienen la enfermedad ni saben que existe la enfermedad. Y yo te preguntaría a ti como especialista, ¿qué retos tenéis vosotros para esta enfermedad en el siglo XXI? Porque lo veo muy complicado si el 70-80% de los que lo tienen no saben ni que existe la enfermedad. Cuéntame a mí. Bueno, los retos son muchísimos y además de mucha envergadura. Ya ha salido uno, y uno de los problemas grandes que está asociado a la enfermedad es precisamente el infradiagnóstico, ¿no? Hay muchos pacientes que la tienen y no lo saben y por tanto no se pueden tratar. Hasta la mitad de los pacientes con estadios avanzados de la enfermedad no reciben ningún tratamiento, y muy poquita población, un 20% de los pacientes que sabe que la tienen y que son estadios precoces, tampoco, solamente reciben
ese porcentaje tan pequeño de tratamiento, con lo cual la progresión de la enfermedad va a ser mucho mayor si no se sabe y si no se trata. Otro de los retos sería indudablemente actuar frente al tabaco. Lo ha definido muy bien Susana, es una enfermedad con limitación del flujo aéreo, pero como consecuencia de una respuesta anómala, una inflamación exagerada al humo del tabaco. Entonces, es verdad que no todos los fumadores desarrollan la enfermedad, pero aquellos que la desarrollan tienen un pronóstico bastante pobre si no se toman medidas. Y seguramente otro de los retos más importantes sería que nuestro modelo asistencial sea más coherente con la cronicidad, que hasta ahora no lo está siendo en este tipo de enfermedades. Otra cosa que pretendemos precisamente en estos programas, no tenemos ningún problema, nosotros no nos casamos con nadie. Quiero decir que cuando hay debilidad en el sistema o deficiencia o tal, aquí estamos incluso para ponerlas encima de la mesa y que se puedan arreglar, que yo creo que es una labor también de todos los profesionales que vemos a los pacientes y por supuesto de los pacientes. José, como comentaba, tú has trabajado de modisto, ahora ya estás jubilado, pero creo que tú hacías trajes para, me comentaba el otro día, que has sido un modisto, vamos, de los buenos. Más o menos. Más o menos, no, hombre, que las cosas como sea. Pero, ¿cuándo empezaste? ¿Cuántos años tienes ahora, si no te importa decirlo? 75. 75. Bueno, muy bien. ¿Y cuándo empezaste tú con los síntomas? ¿Y qué notaste y cuándo pensaste que tenías un problema y fuiste al médico? Fui al médico sin saber que tenía EPOC. Fui simplemente porque tenía un dolor en la espalda muy grande. Y entonces yo lo achacaba que al ser modisto tienes que estar ahí agachado con la aguja cosiendo. Y pensé que era pues eso, de lo mismo, de la espalda. ¿Pensabas que era postural? Sí. Pero un domingo el dolor continuaba, entonces fui allí en las Torres a urgencia y de allí, sin decirme ni media palabra, me metieron en la ambulancia y me mandaron al Morales. Y al Moral entré directamente a camas y allí fue donde me enteré de que tenía EPOC. ¿Y cuánto tiempo hace de eso, José? Esto fue en 2010. 2010, o sea, hace unos 8 años. Muy bien. Bueno, tenemos una sección que se llama Palabras de Médico. Vamos a ver nuestro profesor de griego y de latín, Juan Carlos Ferre, cómo se las arregla para hablarnos de la EPOC, porque cuando los griegos no la conocían, o sea que vamos a ver cómo se arregla él para explicarnos el origen de esta palabra. Muy buenas, voy a hablaros de EPOC, que son las siglas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Enfermedad viene del latín im, que es la negación, y firmus, que es fuerte, pues la negación de lo fuerte, lo débil, que tiene una debilidad. Pulmonar, relativa a los pulmones, de pulmo pulmonis, que en latín es igual que en castellano. Obstructiva viene de la preposición op, que significa poner delante, struere, amontonar cosas delante, poner obstáculos, que también viene de esa raíz. Y crónica viene ¿de dónde va a venir? Pues del griego, como muchas palabras que tenemos en la medicina. Cronos significa tiempo, como cronómetro, crónica, etcétera. Pues crónica, que es de la que estamos hablando precisamente, que tiene una duración en el tiempo. Vendría a ser algo así como una debilidad de los pulmones ocasionada porque algo lo obstaculiza y con duración en el tiempo. Pero mejor utilizamos EPOC, porque la economía del lenguaje está para algo. Relacionada con esta enfermedad, con EPOC, tenemos palabras otras como bronquitis, que viene de broncon, que son cada uno de los dos conductos de la tráquea a los pulmones, y la terminación itis, inflamación de esos conductos. Y también tenemos enfisema. Enfisema significa en, dentro de, fiseo, soplar, una insuflación dentro de. Pero esta palabra mejor que la expliquen los médicos, que son los profesionales, que yo no me quiero meter en ningún berenjenal. Palabras de médicos. Susana, como nos interesa mucho el tema de la prevención, ¿cuáles son las causas que pueden hacer que una persona tenga EPOC? Las causas más importantes. Hombre, la causa fundamental es la inhalación del humo del tabaco. Esa es la primordial. Lo que pasa es que no todos los fumadores van a desarrollar una enfermedad EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque también hay otras causas. Es una enfermedad que es un poquito multifactorial y pueden influir factores genéticos ahí dentro y factores ambientales. Dentro de los ambientales
Nos encontramos también con las exposiciones laborales, a los irritantes, a los humos, las biomasas, todas estas cositas. La polución atmosférica, que ahora está muy de moda, no está muy de moda, está por desgracia muy de moda, ¿no? Pero que sabemos que tiene un papel muy importante en el riesgo cardiovascular y todo eso, aunque no sean, digamos, causas productoras de EPOC, pero también lo favorecerán, ¿no? Claro, hombre, yo aquí en Murcia, sinceramente no creo que vaya a ser el tema, pero en otras ciudades que tienen esa polución, esa nube que se ve ahí encima, esa boina, pues yo creo que también influyen bastante. Claro, siempre que haya irritantes para el árbol bronquial y que la respuesta sea exagerada, podríamos estar iniciando El bronquio lo que hace es se inflama, con el humo del tabaco se inflama muchísimo, entonces produce más moco, produce toda esa irritación. Y se inicia la enfermedad. Sí, bueno, se inicia. Hay que puntualizar que esto ocurre en el mundo occidental, en el mundo nuestro, en nuestro ámbito, pero es verdad que los países en vías de desarrollo, América Latina, todo el África subsahariana, China, la India, el factor este que ha comentado Susana de la combustión de la biomasa, del carbón vegetal, el estiércol, la madera, se calientan y es el combustible para cocinar en todo esto. Está en el 90% de los hogares rurales en estos sitios utilizan este material y están expuestos a una combustión de unos gases que son muy parecidos en cuanto al efecto que producen en los pulmones, como el tabaco. Entonces, en estos países, por ejemplo, hay 1.000 millones de personas que están expuestas al humo del tabaco, pero es que hay 3.000 millones que están expuestas a la combustión de la biomasa. Entonces, en estos países, si hiciéramos encuestas de prevalencia como las que hacemos aquí, pues quizás encontraríamos otras causas. Otras causas, pero en el mundo occidental, aquí en España, fundamentalmente el tabaco y también la polución industrial o ciertos ambientes laborales. Aproximadamente pues un 12% de la población con EPOC no fumadora en el mundo occidental tiene que ver con exposición ambiental y laboral. Vale. Y Yolanda, ¿hay diferencia en el hombre y en la mujer con respecto a la incidencia de esta enfermedad e incluso con respecto a la evolución? Pues hay algunas diferencias que vienen de distintos factores, tanto biológicos, genéticos, como también ambientales que hemos comentado y también socioculturales. La prevalencia, has comentado al principio, que está en un 12%, en los hombres ronda el 15% y en las mujeres no llega al 6%. Es cierto que también que los hombres hay más hombres fumadores que mujeres, aunque las últimas tendencias es que la mujer pues nos ha dado por igualarnos a lo que hacen los hombres y hemos dicho vamos a copiarnos y vamos a fumar. Y entonces en la década de los 80 hubo muchas mujeres que se introdujeron al mundo del tabaco y entonces está habiendo mucha más prevalencia en mujeres, se está acercando la prevalencia. Se está acercando, o sea que... Pero la evolución de la enfermedad prácticamente, quiero decir que la enfermedad es la misma. La sintomatología... Para los estudios y por lo que se ve, se dice, no, las mujeres tienen más disnea y menos expectoración, los hombres más expectoración y menos disnea. Parece ser también que hay más exacerbaciones en las mujeres que en los hombres. Y también es cierto que dentro de la población diagnosticada de EPOC, un 10% no son fumadores y de ese 10% que no es fumador, el 80% son mujeres. Vale, o sea que algo tiene la mujer. Pues, sí, pues principalmente eso, y también porque han sido fumadoras pasivas, de convivir con personas que sí son fumadoras, y antes de la ley antitabaco, cuando se podía fumar en entornos, pues mujeres que han trabajado en la hostelería, en la restauración, han inhalado esos humos, son fumadoras pasivas, y ahora está dando la cara. Ha dicho Yolanda, Juanmi, que el 10% de las personas que tienen EPOC no son fumadoras, eso quiere decir que el 90% serían fumadores. Entonces, la idea... Insisto, en nuestro ámbito. En nuestro ámbito, sí, en nuestro ámbito. Países desarrollados. En los países desarrollados. Pero, entonces, ¿tú crees que se está haciendo lo suficiente, si el tabaco es el principal responsable de esta enfermedad, se está haciendo lo suficiente para que, sobre todo, fíjate lo que te digo, sobre todo para que los jóvenes, los adolescentes un poco más mayores, no entren en el mundo del tabaco? Hombre, a la pregunta genérica absolutamente no se está haciendo lo suficiente. ¿Y qué se podría hacer? En la parte de los jóvenes yo creo que sí que se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de la publicidad, ¿no? Y en el tema de, del precio, que también es una medida que se ha visto que es bastante eficaz en algunos casos. Pero en el ámbito de la población general está claro que no. En nuestro Sistema Nacional de Salud no apoya el tratamiento de la deshabituación tabáquica
y no está financiando el tratamiento, que es lo más sorprendente de todo. ¿Cómo es posible que se financien prácticamente todos los tratamientos que se han demostrado que son eficaces en múltiples enfermedades, y por qué el tabaquismo no se aborda de la misma manera y se financia por el sistema público? Es algo que todavía uno lo puede investigar cuál es la respuesta, pero yo sigo sin entenderlo. No, que la verdad es que no lo había pensado, pero tienes toda la razón. O sea, se está pagando prácticamente todo y hay casi 6 millones de personas en España con EPOC, y el tabaco es el responsable en España del 90% de los casos, porque no se intenta de una manera más intensa, aunque sabemos que a veces no es fácil dejar de fumar. Bueno, pues ahí queda la reflexión. Además, se han hecho estudios que demuestran que invertir en financiación de tratamiento contra el tabaquismo es rentable desde el punto de vista económico para los servicios de salud. Es decir, que se ahorra muchos millones de euros. Y hay estudios que lo demuestran. Bueno. Y sin embargo siguen sin tomarse decisiones en este sentido. En España solamente la Comunidad de Canarias, creo, y Navarra están ahora mismo en el ámbito de la financiación del tratamiento. Y José, ¿tú fumabas? Muchísimo. ¿Muchísimo cuánto? Porque el concepto de muchísimo es... Llegué a fumar 3 paquetes diarios. 3 paquetes diarios. ¿Muchos años seguidos o no? Bueno, empecé con 14 años y hasta 25 más o menos, pues fumaba un par de ellos o 3 y para usted de contar. Pero de 2 o 3 de cigarrillos. De cigarrillos. Vale. De cigarrillos. Entonces, a partir ya de esa edad, pues bueno, ya empezaste, y venga, ya empecé con medio paquete, con un paquete, y así pues hasta llegar a fumar 3 paquetes diarios, de los cuales no me los fumaba, porque al ser mi profesión modisto, estaba en la sastrería, en mi taller, fumando, y el cigarrillo en las máquinas. Tengo todas las máquinas, las mesas de cortar, todas están quemadas, pero era apagar uno y encender otro. Y menos mal que está aquí, porque se le podía haber pegado a fuego al taller perfectamente, De todas maneras, yo tengo un libro escrito sobre la diabetes en el que puse un capítulo sobre tabaco y diabetes, que es nefasta la asociación, ¿no? Y cuando hablaba del tabaco, al final siempre decía sección excusas. Y de los pacientes, cuando le dices que dejen de fumar, entonces viene la sección excusa. Vosotros que tenéis más experiencia, decidme si era así. Por ejemplo, como ha dicho José, dice, pues no, yo es que no me los fumo, los dejo en el cenicero, que es lo que... Pero bueno, el humo o no me lo trago, o fumo rubio. Eso quería decir, que aparte de eso, es que éramos 4 personas cosiendo, 4 fumadoras, menos una. Ya. Pobrecita. Ella se las tragaba todas. Bueno, pues esto es que es verdad que cuentan muchas excusas como para minusvalorar realmente el riesgo que tiene. Y Susana, como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, médico de atención primaria, ¿cuáles son, por ejemplo, los primeros síntomas y cómo va evolucionando? Lo digo, es muy importante porque a lo mejor una persona tiene esos primeros síntomas y no los valora. Claro. Y entonces no va a ir al médico. Entonces a lo mejor si te oye a ti, ahora explicando los síntomas, pues mañana puedes tener una avalancha en la consulta. Mañana se me llena la consulta, Ya veremos cómo te la arreglas. Lo que pasa es que los primeros síntomas son muy inespecíficos, son comunes a muchas enfermedades pulmonares, la tos, el moco. Entonces los pacientes incluso lo achacan de que, como fumo, pues por eso toso, porque es lo normal, si yo fumo tengo que toser. Entonces no le dan demasiada importancia. Entonces empiezan así y luego poquito a poquito van empeorando. Al final hay una tos matutina de todos los días, la expectoración se hace más frecuente y llega un momento que tenemos una disnea, una dificultad en coger ese aire. Para respirar, sí, ¿no? esa sensación de ahogo que de tienen. Fatiga, que dice. De fatiga, pero que incluso también la minusvalúan porque... como es una cosa que es algo progresivo, va empezando poquito a poco, pues yo me voy acostumbrando, me voy adaptando, no hago este ejercicio porque como estoy autolimitada, pues ya no lo hago y casi como que lo veo normal. Y para cuando consulto,
pues ya es un poquito tarde. Ya no puedes ni andar. Claro, Bueno, yo, José, que tú tú has consultado un poco tarde. Eso fue lo que me pasó a mí. Pero es curioso que él comenzó con dolor, que parecía algo mecánico. Postural, claro. ¿Y tú no habías sentido nunca fatiga antes de empezar con el dolor? ¿No habías estado previamente...? Lo normal que está comentando la doctora, Lo normal, es que se de normaliza. que, Claro, bueno, por se las normaliza. mañanas tosía Ya. y venga a arrancar, hasta que al final te O sea, crees sí que tenía se ha quedado síntomas, pero todo como ha dicho despejado Susana, y continuar. Y ya sí está, te- al sí momento, tenía- el cigarro en la boca. Sí o tenías sea, síntomas, claro, José. Lo que pasa es que tú en ese momento no sabía no que los era- valoras, no sabías que para no eso sabía hacemos que era este EPOC. programa, para que la Yo gente lo pensé sepa. que era Pero, pues eso entonces, del tabaco. ¿Cuándo le aconsejaría? Sé que corremos el riesgo de que se llenen las consultas, No, pero sí. ¿cuándo aconsejarías tú a una persona qué síntomas o cuánto tiempo? Porque claro, si yo mañana me levanto, toso y escupo y estoy 3 días así, pues puedo no pensar que me he resfriado, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dirías tú que si ya tiene unos síntomas, aunque sean digamos, no muy graves, o sea, que sean leves, debería de consultar al médico? Pero ahí tenemos que estar un poquito atentos siempre, y ante cualquier persona mayor de 40 años que fume o que haya sido fumadora y que empiece con la tosecita y tal, el ahogo, desde luego deberíamos de intentar descartar que tenga una EPOC, un diagnóstico muy temprano, que la clínica, que simplemente esto no es suficiente, habría que hacer algunas pruebas respiratorias de la función pulmonar. Pero vamos, captarlo, eso es nuestro deber. Estar ahí atento para... Pero incluso en pacientes sin síntomas, es decir, como dice ella, un señor o una señora fumador de 5, 6, 7 años con un consumo importante de un paquete, casi un paquete al día durante ese tiempo, pues ya tiene que hacerse un screening para saber, porque puede ser un EPOC y todavía no haber presentado síntomas llamativos. Claro, y si lo coges al principio, como más adelante hablaremos, claro, todo ahí, va a ser mucho más claro. fácil. Porque, Yolanda, ¿se puede curar la EPOC? Reversible no es al 100%, ¿no? Se puede paliar, se puede tratar y, como decía antes, ¿no? se puede cuidar. Y ahí pues influye mucho la capacidad que tenga la persona de reconocer esa sintomatología, de tener conocimiento de su enfermedad, ver la capacidad que tiene de adelantarse también a las distintas complicaciones que puede tener y que sobre todo que sea muy adherente a su tratamiento. Si lleva un tratamiento farmacológico que lo lleva seguro, pues asegurarnos que lo cumple, lo hace correctamente y bueno, y maneja, ¿no? El manejo. Ahora, aunque más adelante hablaremos de los inhaladores y ahí enfermería juega un papel vital, aparte de enseñarle a los pacientes el tema de los inhaladores y todo eso, ¿qué otras funciones desempeñáis? Porque Susana dice, yo lo que quiero es captarlos para empezar desde el principio, y luego vosotros... Todos queremos captarlos, ¿no? La suerte que tenemos en los centros de salud es que tenemos una atención que es continua, ¿no? A lo largo de la vida, por así decirlo, de la población, ¿no? Los vemos casi que nacer, los vemos crecer, vemos que se emparejan, forman familias, ¿no? Y también enferman, y entonces tenemos un acceso muy fácil a ellos y ellos a nosotros. Lo que tenemos que estar muy avispados en esto de no infravalorar esa sintomatología y detectarlo y hacer el diagnóstico, pero una vez que la persona está diagnosticada, la educación terapéutica es fundamental, ¿no? Darle no solo conocimiento, escucharlo mucho y motivarlo para que... Aquí hay que reconocer que los endocrinos hemos actuado mucho mejor que los neumólogos, no es por nada, Juanmi, Pero no, porque el tema de la educación diabetológica llevamos 25 años o 30 años o más, y es una cosa, por lo que estamos hablando veo que lo que se necesita es mucha educación, no diabetológica, sino educación de las enfermedades pulmonares, concretamente de la EPOC, ¿no? Y que la persona sea consciente de que es responsable de esos cuidados que tiene que desarrollar, ¿no? Porque hasta ahora, y tiene que ver con lo que decía Juanmi, tenemos que sacar, ¿no? la atención esa sobre la enfermedad, también hay que potenciar la salud, que la tiene el paciente que tenga EPOC, tiene salud también, y hay que potenciarla. Y bueno, ya llega un paciente que tose, que escupe, que tiene un poquito de fatiga, tal, ya se preocupa, va al médico. Juanmi, ¿cómo se hace el diagnóstico de EPOC? ¿Qué criterios seguís?
Básicamente es la historia de tabaquismo o de algún factor exposicional que consideremos que puede ser de riesgo, pero ya lo hemos dejado claro que nuestro medio es el tabaco, y hacer una espirometría, que es una prueba sencilla que consiste en hacerle al paciente hacer un máximo esfuerzo expiratorio, y bueno, hay unos equipos sencillos disponibles, no son caros, y que dan el diagnóstico de certeza. O sea, el diagnóstico se hace con una espirometría. Que muestre que hay una obstrucción al flujo aéreo con unos parámetros que nosotros establecemos. Tenemos una sección de pruebas médicas que ahora veremos cómo se hace, Estupendo. pero me quería quedar con la idea de que para diagnosticar un EPO hay que hacer una espirometría. Ahora hay que puntualizar un tema, y es que la espirometría se ha convertido en una prueba, no es como el electrocardiograma, por poner un ejemplo, un símil, que es bastante más accesible. La espirometría se ha convertido en una prueba un poco antipática, por la necesidad de calibrar el aparato, por la necesidad de tener un enfermero experto que realice siempre la prueba. El caso es que llevamos muchísimos años oyendo hablar de que la espirometría tiene que estar disponible y fácil en los centros de atención primaria, y no hemos conseguido todavía que se implemente de una manera ¿Quieres decir que en no todos los centros de salud hay espirómetros? Bueno, mis compañeras seguro que lo pueden constatar mejor que yo. Pero o sea, no hay... Pero vamos a ver, no termino de... O los hay, Juan, o no hay una persona que se pueda encargar o que esté adiestrada en utilizarlo. Vamos a ver, y en la práctica no se me utiliza. estás diciendo que una enfermedad que tienen el 12% de la población aquí en Murcia, Entre 40 y 70 y tantos entre 40 y 70 y tantos años, que además muchos de ellos no saben ni que la tiene, y que en los centros de salud no hay espirómetros o no se están utilizando porque no existe la persona. ¿Me estás diciendo eso? Sí, totalmente. Pues en otras cosas podemos decir que muy bien, pero en esta tendremos que decir que muy mal. Muy mal. Las cosas claras. Por eso tiene mucho interés este tipo de programas, y en enfermedades con este tipo de contradicciones. Actualmente sí hay un procedimiento abierto para que se dote a todos los centros de salud del mismo tipo de espirómetro en todos los centros de salud, para que cuando luego nos movamos las enfermeras de un centro de salud a otro, no tengamos que aprender cómo se utiliza un nuevo espirómetro, y un entrenamiento es necesario también, es cierto, y un reciclaje. El año que viene haremos otro programa, repetiremos sería y veremos a ver las autoridades Sí, sanitarias sí, qué sí, medidas han tomado para paliar esto. Y además se pretende que los datos que se obtengan de ese espirómetro se vuelquen directamente en la historia clínica, y no tengamos que ir a mano ir pasando Vale, dato o sea, nos queda a un dato. largo camino que recorrer, pero el año que viene veremos a ver hasta dónde hemos avanzado. Nos vamos poniendo metas. José, tu testimonio es muy importante porque tiene la enfermedad. ¿Qué le dirías tú a las personas que fuman? Es difícil, muy difícil. Pues no sé, o sea, a mí me dijeron cientos de veces que fumar es malo, que fumar perjudica la salud. Decía, bueno, pero ahí está Carrillo, que tiene 80 años y aún vive. Sí, pero y las está fumando. excepciones, Claro. eso es lo de siempre, la Entonces excepción me que confirma la regla. Es complicado. Lo único que le digo, más o menos a las personas muy allegadas a mí, amigos y familiares, es simplemente fijaros cómo yo estoy. Vale. Y es consecuencia del tabaco. Bueno, si realmente a nosotros nos interesa el testimonio que acabas de decir. Yo estoy así por el tabaco. Claro. No es culpa de nadie, porque el tabaco es una adicción Ya como está, y otras el tabaco adicciones. está Y cuidado, no es fácil de salir, ¿eh? No No. es fácil, porque los que estamos aquí, yo dejé de fumar hace 30 años. Es que realmente antes no se consideraba que era tan malo. Eso es la verdad. Yo dejé de fumar a raíz de verme por primera vez en mi vida en un hospital, rodeado de médicos y de máquinas, y dije, aquí se ha terminado. ¿Y a la primera lo conseguiste? Sí, Vale. 8 años ya. Vale, 8 años. Te iba a preguntar eso, ¿cuánto tiempo hace que dejaste? Pero hay una cosa, lo que ha dicho Yolanda, que la recuperación, el pulmón no se recupera. Porque si no, yo después de 8 años no estaría así. Ya. Es que yo creo que porque a ti te cogieron muy avanzado. Llegaste Eso tarde, es posiblemente. El diagnóstico fue tarde. Eso es El posiblemente. diagnóstico fue muy tardío, a lo mejor Porque un antes le diagnóstico comenté precoz. al doctor una cosa que ocurrió pues en 2006 o 2005 creo que fue, que él me atendió y después de auscultarme y demás me dijo eso, que tenía EPOC, pero no tenía ni idea de lo que era EPOC. Y me dijo, fumas mucho,
pues como no dejes de fumar, un día no te vas a poder abrochar ni los zapatos. Y efectivamente así ha sido. Lo calcó. Sí. A veces, la verdad, Juan, Solo después, que a veces cuando ingresé fue cuando me di cuenta de lo mal que estaba. A veces los médicos tenemos la obligación de decir estas cosas y a veces, pero muchas veces los pacientes, yo tengo cierta experiencia con el tabaco y la diabetes, de decirle no fumes porque tal, y a veces no se lo toman muy bien los pacientes. Hay que reconocer que siempre están con lo mismo, siempre tal, o sea que hay que tener un cuidado especial a veces. Los profesionales tenemos que estar atentos a cuándo es su momento. Ya. Sus momentos no son nuestros momentos. Ya. Y entonces hay que tener todos los sentidos muy abiertos para acompañarlos hasta cuando sea su momento. Cuando él esté predispuesto. Sí. Susana, imaginemos una persona, por ejemplo, que tiene tiene unos pequeños síntomas, está diagnosticada de EPOC, tiene su pequeña dificultad respiratoria, su expectoración, etcétera, etcétera. ¿Cuándo esa persona debería de consultar con el médico porque ha empeorado? ¿Qué notaría esa persona que nota que, como para decir, cuidado que esto no es lo de mi mañana, de mi fatiguilla, sino qué debería notar para ir a...? Claro, porque los pacientes tienen síntomas prácticamente siempre y son variables a lo largo del día, pero muchas veces eso también cambia y ellos lo saben. Cuando cambia, por ejemplo, la tos se hace mucho más frecuente, la expectoración, ese moco ya cambia de color o está más espeso o tengo más cantidad o la fatiga es más importante, necesito mucho más spray de lo que estaba necesitando habitualmente, eso es que algo va mal. Normalmente suele ser por complicaciones respiratorias infecciosas, víricas o bacterianas que nos afectan más a los pulmones. Ellos se dan cuenta, claro que deben de consultar. Deben consultar enseguida, no esperar, porque hay muchas personas que dicen, a ver si se me pasa en 2 o 3 días, y normalmente no se termina por pasar, sino todo lo contrario, ¿no? Que va... Claro. Hombre, siempre tienen unas pautas. Si tienes esto, pues... se las dais vosotros unas pautas. Sí, claro, pues aumenta este inhalador, aumenta este otro. Si ves que tal, bebe más agua, utiliza una serie de normas que nosotros ya se las damos por... O sea, que ya sí que tienen, por lo menos los que van a la consulta y veis, sí tienen realmente un esquema de lo que deben de ser. Pero cuando todo eso ya se descompensa, aparece fiebre, aparece cualquier otra cosa, un dolor en el pecho, se notan más pitos, entonces deberían, sí. La alimentación es importante para todo. Hombre, si yo no digo eso, no estaría aquí. Pero para todos, para mantener la salud, es uno de los pilares básicos, no el único, pero sí uno de los más importantes. Pero una alimentación adecuada para una persona con EPOC, ¿cuál sería y qué ventajas tiene, Yolanda? Pues, como tú bien dices, la alimentación, una alimentación saludable nos viene bien a personas con más o menos enfermedad o más o menos sana. Sobre todo es importante que no cojan mucho peso, ¿no? Que el peso se pueda mantener, pues porque también el sobrepeso dificulta aún más la capacidad de respirar, ¿no? Y dificulta a su vez también el sueño, ¿no? Se van sumando diferentes componentes que hace que esa limitación respiratoria que ya tienen de base se aumente. Entonces, sobre todo es intentar por lo menos mantener el peso y no coger peso, hacer un poquito de actividad física en la medida que puedan y beber líquidos, bastante líquidos y, bueno, pues más o menos no hay que hacer restricciones importantísimas. Sería importante a lo mejor comer más veces y menos cantidad para que las digestiones no fueran muy pesadas. Evitar comidas copiosas y sobre todo cerca de la hora de acostarse. Vale. Evitar también el consumo de alcohol y de cafeína, pues también cada persona responde de distintas formas a la cafeína, ¿no? Pero bueno, a partir del mediodía no tomar café ni alcohol para evitar que a la hora de la noche pues la persona esté mucho más agitada, más irritada, pero la alimentación mediterránea, esa es buena para todos, muchas verduras y frutas. Principalmente. Que dentro de la alimentación mediterránea no entran las bebidas carbonatadas de este tipo con gas y todo. No lo digo porque además una persona con EPOC le debe sentar bastante mal porque si se le hincha la barriga le comprime el diafragma y respira menos. O sea que se queda comprimido. O sea, tú, Yolanda, lo has dicho muy bien. Yo la puntualización era que la Coca-Cola y todos estos refrescos no forman parte de la dieta mediterránea. No, es que la gente ya lo usa tanto que puede pensar que es nuestro, pero no es. Bueno, Juanmi, un paciente
que ya lo habíais diagnosticado, pero en un estadio inicial. ¿Ha tenido, él se ha preocupado Sí. o Susana lo ha captado? Lo ha captado y lo diagnosticáis. ¿Hay grados? Pero 1, 2, 3, 4, leve, moderado, severo. ¿Y cuándo empezáis un tratamiento farmacológico? Bueno, hay grados funcionales, es decir, dependiendo de la limitación que hemos comentado, al flujo aéreo, de la obstrucción bronquial, hay grados de severidad, de leve, moderado, grave, muy grave. Y luego hay riesgo de que el paciente vaya a ir mal, en general, de que vaya a tener una evolución desfavorable. Sobre todo si es un paciente que tiene tendencia a agudizarse, que tiene tendencia a acudir a urgencia, a tener estos cuadros de inestabilidad que se llamaban exacerbaciones. Y pacientes que tienen ya una mala calidad de vida, es decir, que tú le haces test de cuestionarios de calidad de vida o le mides el grado de disnea y ya, o de dificultad respiratoria y ya tienen puntuaciones altas. O sea, este tipo de pacientes tienen un riesgo mayor de que van a ir mal. Y eso también pondera un poquito tanto la obstrucción, el nivel de obstrucción, como el nivel de riesgo de síntomas y de exacerbaciones para decidir el tratamiento farmacológico, ¿no? Que es, junto a la deshabituación tabáquica, pues las primeras medidas que tenemos que tomar. Me imagino, yo no entiendo, Sí. pero daréis algo para dilatar los bronquios. Correcto. Y algo para quitar la inflamación. Correcto. Ahora, y bueno, y también para disminuir el moco, para expulsarlo más fácilmente, ¿no? No está muy buena claro, idea. no está muy claro, Juan. Ahora mismo los estudios al respecto de los mucolíticos y todo este tipo de compuestos no han demostrado realmente una eficacia sustancial como para, de hecho, ni siquiera están financiados, y no por el otro tema del tabaco, sino porque han demostrado poca eficacia y por lo tanto los mucolíticos no se usan en términos generales. Bien hidratado, sí, ¿no? Agua, mucha Sí, agua. pero como Expulsar, cualquier otra me cuesta situación, mucho es agua, decir, claro. está bien Ya, hidratado. sin más, sin pasar. más. Y José, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tú empezaste con los síntomas hasta que has precisado oxígeno, así en tu evolución? Pues una vez que tuve los síntomas, ingresé por la neumonía, me detectaron el EPOC, me dieron el alta sin oxígeno. Volví a ingresar otra vez, también sin oxígeno. Ya a la tercera vez me mandaron oxígeno unas pocas horas al día y después nada. Poco a poco me iba encontrando mejor y dejé de usar el oxígeno. ¿Pero lo dejaste de usar porque lo decidiste tú o porque te dijeron que dejaras No, de usarlo? decidí yo por mi cuenta entonces de dejarlo porque me encontraba Ya. estupendamente pero bien. perdona, José, si no hubiera no es conveniente, si está prescrito bien como lo hacéis, que se lo dejen, ¿no? Ellos como... El oxígeno es la única medida que ha demostrado, junto al abandono del tabaco, aumentar la supervivencia de los pacientes, pero si cumple una serie de requisitos, que son tener unos niveles de oxígeno bajos en sangre, que están predeterminados por los 2 estudios que dieron lugar a esta indicación, y un número de horas mínimo al día. Es decir, si no se pone así, realmente no sabemos lo que estamos haciendo con el oxígeno, pero desde luego no aumentando la supervivencia. Ya, no, lo digo porque José a lo mejor este concepto no lo tenía claro y dejaste tú el Puede oxígeno de manera... Porque a lo mejor no tenías claro que es que el oxígeno, Es que aunque... no, en ese momento no lo necesitaba, o sea, es que me Ya, pero encontraba bien, trabajaba. El oxígeno es que muchas veces Hacían los pacientes lo funciones. utilizan porque le alivia la Claro. fatiga, pero no ese es el motivo por el que nosotros lo solemos No, pero indicar. es que yo lo que quiero que quede claro para las personas que están con oxígeno es que el oxígeno es un tratamiento que aunque en ese momento el paciente piense que no lo necesita, Efectivamente. va a vivir más si se lo pone. Ese es el A pesar concepto, de encontrarse bien. Exacto. a pesar de encontrar. Ahora sí, ahora veo las 24 Ahora es cierto horas. que la indicación del oxígeno de terapia domiciliaria en los últimos 10-15 años varió enormemente y hoy se prescribe oxígeno como medida paliativa de la dificultad respiratoria en múltiples enfermedades que ni siquiera son la EPOC. Ya. Esto es el escenario un poco a grandes rasgos. No, pero actual. a mí me interesaba resaltar Sí, 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 el dato de que, porque el paciente dice, pues me encuentro bien, respiro bien, no necesito Pues no lo oxígeno. necesito, No, claro. se ha demostrado, por lo que tú has Sí, dicho, que sí, no es que sí, lo sí, sepa sí, yo, sí, que lo has dicho sí. tú, que si se ponen oxígeno viven más años. Sí. ¿Vale? Eso es lo importante. ¿Y qué importancia, Susana, tendría el tema de hacer de... Yolanda. Perdón. Espérame. No, hacer los ejercicios es bueno o no. Hacer ejercicio siempre es bueno, hacer Siempre ejercicio. bueno. No, yo soy un defensor a ultranza de
Ya es muy complicado que una persona tenga contraindicada absolutamente la práctica de ejercicio y actividad física. Y siempre el paciente, la persona, conoce su cuerpo y sabe hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Y teniendo un cuidado con la inspiración y expiración mientras que realiza ese ejercicio y controlando más o menos una frecuencia respiratoria que no llega a dificultarle esa sensación de ahogo inmediata, puede hacer actividad física, caminar, hacer ejercicio de poquito de pesa. Además, sí. está bueno. Claro, por supuesto, porque además va a evitar las complicaciones, va a facilitar que el músculo esté entrenado y cada vez necesite menos oxígeno, por lo cual siempre va a estar indicado y muy poquitas veces el que no lo haga, el que más le guste. Pues tenemos una sección de pruebas médicas y vamos a hablar precisamente de la prueba que es diagnóstico para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Se trata de la espirometría. Una espirometría es una prueba clínica no invasiva que consiste en medir el flujo por unidad de tiempo que es capaz de exhalar un paciente. Con ella lo que podemos medir es tanto flujos como volúmenes de la funcionalidad pulmonar. Esta variación de flujo por unidad de tiempo y volumen máximo, por tanto, que es capaz del paciente de realizar, nos informa de su capacidad y de su función pulmonar. Hay diferentes tipos de espirometría. Todos se realizan con espirómetros, hay muchos tipos, este es uno, por ejemplo, y puede realizarse diferentes pruebas. Está la espirometría basal, en la que lo que haces es mirar, digamos, una capacidad funcional normal, el paciente respira de forma normal y posteriormente más intensa y ves qué volumen utiliza cuando respira habitualmente y de una forma fisiológica normal. Luego está la espirometría forzada, en la cual el paciente lo que hace es inspirar y llenar los pulmones a su capacidad máxima y exhalar con toda su fuerza, manteniendo esta exhalación máxima mientras queda aire en su pulmón. En ella lo que vemos es tanto la capacidad máxima que es capaz de entrar de aire en el pulmón del paciente, como la capacidad que tiene de extraer ese aire por unidad de tiempo, es decir, los conductos por los que ha de pasar el aire, cuán bien están para que el aire pueda salir mientras vacía el pulmón. Esto nos indica diferentes patologías, tanto si están presentes como si responden a la medicación o al tratamiento o no. En un paciente con EPOC, como dice la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que tendrá principalmente afectado el paciente es la capacidad de exhalar, o sea, de extraer el aire del pulmón. Es decir, los tubos por los que ha de salir se encuentran obstruidos y por tanto sale menos aire o le cuesta más que salga el aire. El aparato lo que hace exactamente es medir la cantidad de aire que pasa por aquí por unidad de tiempo. Con esto dibujo una gráfica en la que tú ves, bueno, cuando exhala el aire, primero sale mucho aire y cada vez va saliendo menos, ¿no? Y haría una curva así, depende del tipo de gráfico que quieras ver, si quieres ver volumen o quieres ver flujo por tiempo, y vas viendo la cantidad de aire que sale y con esto puedes hallar tanto el volumen, que sería lo que queda dentro del área, que es flujo por tiempo, como la velocidad a la que sale. Yolanda, el tema de los inhaladores es fundamental en el tratamiento de la EPOC y yo creo, por lo que he visto, que la inmensa mayoría de las personas no se los suelen aplicar bien. Confírmame si es así y dinos cómo habría que utilizarlos bien. He visto que te has traído aquí... Sí, he traído pues, 2 ejemplos de inhaladores. Efectivamente, pocos serán las personas con EPOC que no lleven un inhalador. Es el dispositivo que contiene ese medicamento que antes hablábamos de broncodilatadores o corticoides, y tiene la gran ventaja que son muy fáciles de transportar, pero como tú dices, pues tiene un inconveniente, y es que sobre todo la maniobra de coordinación entre la pulsación y la inhalación que la persona tiene que hacer es complicada y tiene una serie de pasos que, aunque aparentemente pueden ser sencillos, pues no lo es tanto y necesitan mucha supervisión, mucho entrenamiento, repasar, comprobar, corregir y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un tipo de dispositivo que se llama de cartucho presurizado, que son cartuchos que hay que agitar siempre antes, ¿no? Esto, la facilidad, la comodidad que tiene es que pulsas,
Ahora mismo este no lleva medicamento, ¿eh? Ya. Este no lleva medicamento. Vamos. Ya aspirado. Este es un placebo, ¿no? Que utilizamos para el entrenamiento, ¿no? Para poder repetir muchas veces la técnica y que la persona no le pongamos los bronquios, vamos, grandísimos. Entonces, bueno, pues hay que agitar, hay veces que se olvida agitar, hay que pulsar mientras que se realiza una expiración muy lenta. En el momento justo de aspirar, ¿no? Este en concreto, como la fuerza de la presión la ejerce el dispositivo y no la ejerces tú, pues simplemente es un poco dejarte llevar. Vale. Tú empiezas a inspirar, lo pones, aprietas, sigues inspirando y chupando lo que te da suavemente, y el problema también que tiene, una de las grandes dificultades, es que una vez que has llegado a la inspiración máxima, tiene que aguantar un mínimo de 5 o 6 segundos en apnea, que se llama, ¿no? Es sin respirar, para que eso quede ahí haciendo efecto. Y es complicado en personas que tienen ya de base una dificultad para respirar, que además aguanten todo ese tiempo. Tenéis, Juanmi, un programa de autotratamiento, ¿no? ¿Eso en qué consiste el programa de autotratamiento? Yo creo que se comentó un poquito aquí ya, un poco dar educación al paciente sobre cómo manejar su enfermedad, cómo controlar los síntomas, cómo prevenir o estar atento cuando tienen síntomas de agudización y tomar las pautas que ya su médico de atención primaria le ha recomendado para esas situaciones. Y insistir en la técnica inhalatoria, revisar bien cómo hacen los inhaladores, insistir en la adhesión, y todo esto hacerlo de una manera protocolizada, sistematizada, de forma que los pacientes pues reciben una serie de consejos educativos, una serie de material gráfico de apoyo, incluso un plan de entrenamiento muscular individualizado según las características de su limitación física, ¿no? Es como, es decir, autoformación para como que, exactamente es como la diabetes, como educación diabetológica, educación en la correcto, EPOC, sin más historia, ¿no? Sí. Es un entrenamiento que además no podemos sobrecargar a la persona de información, de habilidades, de conocimientos, porque se quedan en shock, bloqueados. Entonces tenemos que adaptarnos mucho a esa capacidad que tienen de recibir las instrucciones y esas recomendaciones. Y José, ¿ahora cuánto tiempo lleva el oxígeno al cabo del día? Ahora lo llevo casi las 24 horas. Desde el 2015, diciembre de 2015, que fue el último ingreso que tuve a consecuencia de un resfriado, que ese es mi talón de Aquiles, que en el momento que me constipo, me cojo un resfriado, automáticamente es un ingreso. Te vacunarás de la gripe, por supuesto. Sí, y tengo las dos. La del neumococo sí, también. También. Vale. Entonces tuve la mala suerte de contagiarme con una bacteria de las peores que hay. Ellos deben de conocerla, la Baumani, que eso es criminal, que es la que me ha dejado como estoy ahora. Todavía más. Y estoy ahora pues con los inhaladores y aparte de eso con el antibiótico Promisil. Pero que el oxígeno lo llevas prácticamente todo el día. Sí, excepto cuando estoy en casa viendo la tele, pues a lo mejor me lo quito un rato y tan tranquilo. Me tengo que levantar para ir al aseo o ir a cualquier lado, pues cuando vuelvo lo tengo que coger automáticamente. Y Susana, tenemos claro que si una persona es muy importante que deje de fumar, eso imprescindible, ¿vale? Imprescindible. Pero podría mejorar, ya sé que si tiene un EPO evolucionado, obligatorio que deje de fumar, pero hemos dicho que era una enfermedad crónica e irreversible. Pero si se inician los primeros estadios de la enfermedad, podría, por ejemplo, porque como comentábamos antes, varios de los que estamos aquí hemos sido fumadores, aunque lo dejáramos hace 30 años. A lo mejor, con los criterios actuales, no hubieran podido diagnosticar o no de EPOs, pero ¿al cuánto tiempo de dejar de fumar, si está en el inicio de la enfermedad, podrías considerar que me explico lo que quiero decir, si realmente es reversible en los primeros estadios? Reversible no al 100%. Es que todo el mundo dice, pero si yo he dejado de fumar hace ya 5 años, ya no tengo nada. Si ha habido ya un daño, el daño está ahí. Eso no lo podemos echar para atrás. Lo que sí que podemos hacer es evitar que eso progrese. Vale. Si nosotros dejamos el tabaco, realmente la función pulmonar que ha caído
ahí se queda, pero no sigue cayendo, no sigue disminuyendo. Vale, ¿podemos pararla? Claro que la podemos parar. O sea, eso es un dato importante. A lo mejor no podemos revertir lo que ha pasado, pero no evoluciona. Eso es. Porque hay, por ejemplo, en determinadas enfermedades, una vez que se inicia, digamos, la complicación, es muy difícil pararlas. A veces la complicación sigue. En el EPOC, en sus grados iniciales, podemos decir que si deja de fumar, no progresa la enfermedad. No progresa tan rápidamente. Tan rápidamente. ¿Te das cuenta que yo aprieto a ver? El especialista. El especialista. Todos, si no nosotros, todos nosotros desde los 25 años empezamos a perder función pulmonar. Y perdemos, concretamente en el parámetro que mide la existencia de la EPOC, la limitación al flujo aéreo, perdemos unos 25, 30, 40 mililitros al año, desde los 25 años. ¿Qué pasa? Que el EPOC pierde el 80, 60, 80 mililitros, pero todos vamos perdiendo función pulmonar. Tampoco hay estudios, cohortes así de larga duración, de grupos de pacientes que hayamos visto que hayan dejado de fumar y lo hayamos seguido durante años para saber lo que tú muy bien estás diciendo. ¿Se llega a normalizar la función pulmonar? Yo mi experiencia es que en algunos casos sí lo he visto, que lo que antes tenía un cociente disminuido, un parámetro alterado, ha llegado a normalizarse. También es posible que esos pacientes fueran asmáticos y tuvieran algo de reversibilidad y fueran un componente de EPOC y otro de asma. Es posible, pero yo creo que sí que se puede conseguir en estadios muy precoces, si dejas de fumar, es posible que recupere función pulmonar. El enfisema no, el enfisema es, que se ha comentado aquí antes por el experto sobre epidemiología, pero el enfisema es destrucción de los alvéolos. Claro, del parénquima pulmonar. Eso puede estar en muchos fumadores y tener una función pulmonar normal. Y eso efectivamente nunca se recupera. Vale. Claro. Tenemos otra sección que es consejos saludables y un fisioterapeuta, José Luis Martínez Gil, nos va a explicar cuáles serían los mejores ejercicios para las personas con EPOC. Como tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, hay una serie de tratamientos o de técnicas de fisioterapia que, si bien no son la panacea, sí que constituye la parte fundamental por la que el tratamiento médico se puede completar de manera muy efectiva. Deben de ser no muchos en cantidad y cuantos más sencillos sean de realizar, mejor, para que con ello tengamos la garantía, entre comillas, de que el paciente los va a hacer. Lo primero sería enseñar al paciente a respirar, a tomar el aire por la nariz, a echarlo por la boca. Este ejercicio lo puede hacer tumbado, pero también lo puede hacer sentado, incluso mientras camina. Hay una serie de pautas que, si las sigue, el tratamiento va a ser mucho más efectivo para tener un buen resultado y respirar mejor. De cara a que el paciente, cuando salga a la calle, pues pueda vivir mejor y en el paso del tiempo tenga menos crisis, y además las crisis que tenga sean de menor intensidad, con lo cual su calidad de vida cambia mucho y a mejor. El primer ejercicio va a ser en decúbito supino, o sea, tumbado boca arriba, va a ser de tomar el aire por la nariz y echar el aire por la boca. Es un ejercicio que llamamos de respiración diafragmática, con el que influimos positivamente y enseñamos al paciente a tener un mejor esquema corporal, de cómo toma el aire, de cómo lo echa, e incluso de cómo dirigir el aire más hacia un pulmón que hacia el otro. Conforme evoluciona, casi siempre o siempre a mejor, entonces podemos ir haciendo ejercicios que requieran un esfuerzo superior. La fisioterapia respiratoria es un tratamiento muy agradecido. El paciente que tiene una EPOC y está en una fase crítica, una fase aguda, solo piensa en respirar. Por eso es tan importante enseñarlo a relajarse y también a ir tomando el aire de una manera tranquila, de una manera que él puede ir viendo cómo mejora. Después de un entrenamiento que es suave, pero que a él le requiere quizá un esfuerzo grande, poco a poco ese esfuerzo lo hace más fácil y aumenta su resistencia, y tiene que hacer más ejercicios para que
esos ejercicios sean para él esfuerzo. Entonces, a partir de ahí se puede considerar que va a poder hacer su vida mucho mejor y una calidad de vida estupenda. Bueno, una vez que hemos oído a José Luis, que nos ha dado unos buenos consejos de fisioterapia, Juanmi, ¿por dónde crees tú que va a ir el futuro de la EPOC? Hombre, yo desde el punto de vista farmacológico no espero grandes avances en los próximos años. Yo creo que hay que profundizar en el tema del tratamiento del tabaquismo. Sigo pensando que es una de las asignaturas pendientes. Y yo espero que haya avance en ese sentido y que no solamente se atienda al tema farmacológico, sino también a los aspectos psicosociales que tiene como cualquier otra adicción, ¿no? Y que se empiece a introducir pues terapias de tipo conductual en este tipo de situaciones. Y por otro lado, pues aquí también ha salido un poco a colación el tema de la cronicidad. Yo creo que todavía nuestro modelo asistencial no está totalmente adaptado a este tipo de enfermedad y debemos de profundizar y avanzar en ese ámbito. Está muy bien para los agudos. Claro, tenemos unos hospitales fabulosos, muy potenciados, pero nos falla la atención domiciliaria, nos falla los medios en atención primaria y nos falla abordar este tipo de pacientes y enseñarles a ser autónomos, que sean activos, que sean responsables de sus decisiones respecto a su salud. Muy bien, eso es muy importante. Bueno, otra sección que tenemos es la calle Pregunta. Vamos a ver qué pregunta nos ha hecho en concreto alguna persona. ¿Nos limita el EPOC en la vida diaria? José, ¿qué le puedes decir a este chico joven que nos ha preguntado? Pues depende de... Depende de... Claro. A mí, por ejemplo, no me limita el estar en casa ahora de momento. Hombre, me limita. Me gustaría salir corriendo, no puedo. Ya. Bueno, entonces sí hay limitaciones. Hombre, claro que hay limitación. En ese sentido, sí. Pero tú, por ejemplo, desde que empezaste que te notaste el dolor ese y fuiste y ya te diagnosticaron, digamos, ¿cuánto tiempo has estado que podías hacer una vida sin oxígeno y andar con normalidad? Hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años. Hasta que ingresé en diciembre, que cogí la bacteria esta. Ya. Hasta ahí llevaba una vida normal. ¿Tú te atreves, Pepe, a salir solo de tu domicilio? Sí, ahora lo hago. Antes, hasta hace poco, he estado en Palma con mis hermanas porque la bacteria me dejó totalmente, o sea, groggy. O sea, que me llevaba. ¿Viajaste en avión? No, en barco. Es que esa es una pregunta que tenía yo. ¿Los pacientes con EPOC pueden viajar en avión? Depende del grado, ¿no? Claro, depende de... Si pero vosotros le dais un... Sí, está protocolizado. Perfectamente. Y me lo dijo el doctor Bernabéu que no. Sí. Pero Yolanda, y la última pregunta, que luego pasaremos a los 5 últimos minutos. La última para ti. ¿Qué papel juega el resto de la familia en las personas que cuando conviven con una persona que tiene EPOC? Fundamental. A ver, explícanos por qué es fundamental. Porque bueno, todos crecemos y vivimos en un entorno sociofamiliar y entonces no podemos aislar ni la enfermedad podemos aislarla de las creencias, la vivencia, la historia de la persona, ni a la persona con una enfermedad podemos aislarla del entorno en el cual vive. Una familia que se implica o una familia pasiva va a influir mucho en el pronóstico y en la evolución de la EPOC. Entonces tenemos que intentar identificar cuál es la persona cuidadora principal o acompañante principal del paciente para implicarla en esos autocuidados y recomendaciones y educación terapéutica, pero también para tenerla como objeto de posibles problemas de salud que pueda tener a su vez, ¿no? Porque también el acompañante o el familiar suele tener a veces una sobrecarga de ese rol del cuidador que hay que también prevenir la sobrecarga y que se desarrolle y evolucione sus problemas de salud de base. Entonces hay que verlo como un todo, es un sistema, ¿no? La persona y su familia hay que también atenderla como si fuera un todo. Sí, esta es la evolución que yo creo que tiene que tener la medicina, pasar del enfermo como individuo al grupo de personas que les podemos ayudar, más el resto de la familia, ahí es donde tiene que estar el cambio. Y no tratarlo de forma episódica y puntual, sino tratarlo en continuidad. La cronicidad, que tenemos a Yolanda experta en cronicidad. Claro. Yo durante estos 2 años puedo estar ahora aquí
gracias a mi familia, mis hermanas, que fueron las que vinieron de Palma a cuidarme y estuvieron conmigo 6 meses aquí, mañana, tarde, noche y madrugada, porque es que me lo tenían que hacer todo, incluido el aseo personal. Ya después, a los 6 meses, me encontré un poco mejor, tuvieron que marcharse ellas, lógicamente, con su familia, y yo me tuve que marchar allí, y he estado con ellas allí hasta octubre, que ya encontrándome bastante mejor, que ya salíamos a andar a la calle y demás, le dije, ahora quiero probar por mí solo, hasta dónde puedo llegar. Muy bien. Y entonces ahora estoy yo solo en mi casa y hasta la fecha pues voy... No, tienes buen aspecto. Me hago la comida, me hago la cama, está muy bien, tiene, además su cara tiene... Bueno, aunque no lo creáis, llevamos casi 1 hora aquí hablando. Es cierto que tendríamos para poder seguir hablando otra hora larga, pero en fin, hemos quedado para el año que viene. Yo, como entramos dentro de este periodo que llamamos los 5 últimos minutos, pues me gustaría que cada uno de vosotros brevemente dijera lo que quiera o resaltara alguna de las cosas que ya ha dicho. A ver, José. Sobre lo que tú quieras decir a la gente, como una persona que tiene una... Hombre, yo a la gente puedo hablarle del EPOC, y lo que le puedo decir es que es difícil, es complicado, pero sí puede que no fumen. Vale. Tu mensaje, no fumar. No fumar. Vale, ese es tu mensaje. Y se puede conseguir siempre y cuando te lo metas aquí. La cabeza es la que manda en el resto del cuerpo. Yo eso lo tengo claro también. Siempre lo digo, la cabeza es la que manda en el resto del cuerpo. Por ese motivo lo conseguí yo, porque anteriormente a eso me puse parche, me puse no sé qué, me tomaba pastillas. Y hasta que tu cabeza no lo... Hasta que no dije hasta aquí hemos ni llegado. uno más, no se cumplió. Y esa es la única forma que yo creo. Yolanda. Pues lo ha dicho casi él, ¿no? Que él puede hablar del EPOC. Yo los invito y motivaría a todas las personas con EPOC y las familias a que se junten con personas que tienen las mismas condiciones, porque entre ellos se autorreafirman mucho, se dan truquillos, ¿no? De qué le funciona, qué no, porque los profesionales sanitarios somos expertos en enfermedades, pero expertos en la vivencia de la enfermedad son ellos, ¿no? Entonces, cuando interrelacionan y se retroalimentan, generalmente además sube la autoestima, sube la valía y se responsabilizan mucho más y alarga la calidad de vida, la mejora. Bueno, pues José, ya hay asociaciones de diabéticos. El otro día estuvimos aquí hablando del cáncer de próstata y hay asociaciones de pacientes con cáncer de próstata, con cáncer de mama, con tal. Pues cógete tú como una labor el crear una asociación de pacientes con EPO. No hay asociación, ¿no? Pues podría ser una... En Murcia no, y es una de las cosas que junto con la Escuela de Salud estamos intentando impulsar. Bueno, pues el año que viene veremos a ver si lo habéis conseguido. Aquí quedamos para el año que viene. Tenemos retos. A ver si tenemos los deberes hechos, ¿no? Venga, yo lo apunto todo, ¿eh? Mira, dice José que se apunta. Te apunta, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya de aquí ha salido el embrión, ¿eh? Cuando salga nosotros la sacamos. Juanmi, tú... Pues bueno, felicitar a mis compañeros de tertulia porque han estado todos magníficos, y para cerrar, pues eso, que la EPOC es una enfermedad con un impacto sociosanitario brutal, que ya es la 3ª causa de mortalidad en el mundo occidental y que nos quedan cosas por hacer, cosas muy importantes que la hemos comentado todos: mejorar el infradiagnóstico, optimizar el tratamiento, y no solamente los farmacológicos, sino apostar por otras medidas que son tan importantes como los medicamentos a veces, como es que el paciente sepa y pueda controlar sus síntomas, y insistir en lo que hemos dicho de la cronicidad, ¿no? De incorporar la EPOC poco a poco a todo el modelo de cronicidad que estamos desarrollando. ¿Y Susana? Pues bueno, vamos a poner una nota un poco más alegre, porque aunque sea una enfermedad crónica, tenemos unos buenos tratamientos que nos hacen ganar en calidad de vida, mejora muchísimo el pronóstico, y aparte saber que es una enfermedad que es prevenible. Si dejamos tabaco, si no lo utilizamos, si no fumamos, el mensaje ganaremos es que es una enfermedad que se puede prevenir en la inmensa mayoría de los casos en nuestro entorno. Y que vengan al centro de salud, al médico y a la enfermera a hacer el cribado. Hacer el cribado. Bueno, pues yo quería dar también las gracias, aparte de a ustedes, al doctor Juanmi y su equipo,
que para mí fueron extraordinarios, sobre todo el doctor Bernabeu. Y también mencionar que aparte de mis hermanas, tengo algunos amigos que son maravillosos. La familia y los amigos es lo que es lo más importante de la vida. Lo más valioso. Lo más valioso. Bueno, pues yo de verdad que quiero daros las gracias porque creo que había hecho un programa estupendo. Yo estoy cómodo, relajado y porque Pablo me dice, para, si no, aquí seguiríamos y yo creo que la gente nos seguiría escuchando porque lo que estáis diciendo realmente es muy interesante. O sea que muchas gracias por venir y por lo bueno que habéis hecho este programa. Gracias. Y por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana y espero que sigáis aumentando el número de personas que cada vez nos ven.